Te quedó espectacular ese reloj de agua, Sebas. Ahí tenemos hasta todo lo que fue el paso a paso de su construcción. Quedó magnífico. Y bueno, acá en la clase de matemáticas vamos a continuar con contenido. Ya se terminaron las vacaciones, pero podemos seguir divirtiéndonos y jugando para poder entender algunos temas. Entonces mira acá, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a tener lo que es el famoso mínimo común múltiplo. El fulano MCM, como se le conoce cotidianamente. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso para qué funciona? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana lo podemos plasmar, podemos ver, evidenciar y utilizar? Allí está la clave, porque siempre tenemos que conectar lo que hacemos y lo que aprendemos de la matemática con lo cotidiano para poder entender. No es solamente más adelante para hacer sumas de fracciones, cuando estamos un poquito más avanzados en lo que es la parte de matemática, los fraccionarios, sino que realmente en la vida diaria se puede evidenciar sin ningún problema. Las metas de hoy. Vamos a comprender el concepto del fulano mínimo común múltiplo. Y le digo fulano porque es a veces unas palabritas allí que parece ser un poquito complicada, pero no lo son, ya vas a ver. Y después de que comprendamos el concepto del mínimo común múltiplo, vamos a analizar situaciones de la vida cotidiana donde se aplica ese análisis, donde podemos implementar el mínimo común múltiplo. Podemos, para no decir mínimo común múltiplo, se dice MCM, ¿ok? Entonces allí tenemos ciertas situaciones. Pero antes de hablar de eso, esa palabra mínimo, común, múltiplo, son tres palabras que se engranan entre sí. Primero, un múltiplo. ¿Recuerdas lo que era un múltiplo? Vamos a venir acá un segundito a hacer una tabla. Observa por favor que si yo trazo una línea acá y quiero hacer pasos de 2 en 2. Si quiero hacer pasos de 2 en 2, el primer valor que me consigo sería el número 2, ¿cierto? Y después hago otro paso. ¿Y dónde caigo? De 2 en 2 caigo en el número 4. Y otro paso más, caigo en el 6. Y así sigo y puedo tener infinitos valores. Yo puedo llegar hasta que se acabe la vida y el tiempo a contar de 2 en 2. Nunca va a terminar. Pero ¿qué es lo que sucede? Esos valores que estamos colocando acá son los múltiplos del 2. Son números que contienen al número 2 una cantidad exacta de veces. ¿De acuerdo? Pero entonces el 2 es múltiplo de sí mismo, porque el 2 se contiene sobre sí mismo. Es el primer múltiplo de un número. A partir de allí viene el 4, que es el siguiente múltiplo, y así sucesivamente. Entonces podemos decir, profe, ¿y cómo podemos evidenciar en la vida cotidiana o algo palpable la situación? Mira que yo tengo acá, por ejemplo, unas paletas de madera. Con unas paletas de madera podemos evidenciar esto. ¿Qué pasa si tengo 2 paletas de madera? ¿Vemos acá? Ok, las contamos 2 solamente. Añadimos 2 paletas más. Si añadimos 2 paletas más, ¿cuántas tenemos? Pues 4. 4 paletas, pero hay 2 grupos. Observa que tenemos 2 grupos de 2 paletas. Y en total hay 4. Y puedes seguir contando sin ningún tipo de inconveniente y añadiendo paletas y paletas y paletas. Y todos los resultados, cada vez que añades 2 paletas, son los múltiplos del 2. Pero ¿qué pasa con los múltiplos de otro número? Por ejemplo, el 3. Vamos a colocar acá los múltiplos del 3. Resulta que el 3 está entre el 2 y el 4 y lo voy a colocar acá. El 3. ¿Ok? Y si hago otro salto de 3 en 3, ¿dónde caigo? Ah, bueno, puedes hacerlo con las paletas. Mira, tenemos al principio 3 paletas. Entonces, si le añado 3 paletitas más, ¿cuántas hay en total? Y las cuentas, si tengo 2 grupos de 3 paletas, son 6. Y quiere decir que ahí tenemos 6 paletas, y después viene el 9, y después viene el 12, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Estamos teniendo múltiplos del 2 y múltiplos del 3, pero tienen múltiplos comunes. Ahí es donde viene el otro concepto. Primero, ¿qué es un múltiplo? Después, múltiplos comunes. Para el 2 y el 3 te preguntas cuáles son esos múltiplos que tienen ellos en común. ¿Tendrán algún múltiplo en común? Y dices, sí, efectivamente, porque observa que el número que tienen en común sería en principio el 6. Lo tienen en común. ¿Será el único? No, no es el único, porque si tú sigues contando acá, observa que si contamos aquí en el número 2, sería 2, 4, 6, 8, 10, después viene también el 12. Mira que ahí viene otro múltiplo que sería común para ellos. Entonces, ¿esto qué significa? Tú vas a tener infinitos múltiplos comunes. Vamos a venir acá un segundito donde tenemos las piezas donde utilizamos, que hicimos para el juego
de la semana pasada. Esas mismas piezas las podemos tener ahí a la mano. Vamos a prepararnos acá y veamos lo siguiente. Supongamos que con estas fichas que están acá en rojo, yo quisiera tomar en este momento lo que son los múltiplos del 2, con estas fichas que están acá. Y vamos a tomar el 2, el 4, el 6, el 8, ¿de acuerdo? Son los múltiplos del 2, el 10 y el 12. Y si tuviera más fichas, esto sigue el conteo. Vamos a mover esto un segundito hasta acá para que lo podamos evidenciar. Entonces aquí podemos colocar todos los múltiplos como tal. ¿Y qué podemos hacer también? Atención, podemos colocar aquí 2 palitos para que representa el 2. Aquí colocaríamos 4 palillos que representa el 4. Vean que hay 2 grupos que lo complementa completamente. El 6 necesitaríamos 6 paletas, ¿ok? Y podemos hacer todo lo que es el juego de las cantidades. Pero ¿qué pasa? Esos son los múltiplos del 2. Y si tienes muchas más fichas, continúas ese conteo y necesitas una mesa infinita, porque eso nunca se va a terminar. Entonces dices, ahora vamos a ver los múltiplos del 3. ¿Tendrán múltiplos que sean comunes? Vamos a hacerlo con las fichas que las tenemos allá con otro color. Entonces vamos a colocar estas fichas aquí aparte un momentito y las fichas del 3 decimos lo siguiente. ¿Cuáles son los múltiplos del 3? A ver, el 3 es múltiplo de sí mismo, es el primero. Listo. Después, ¿cuál múltiplo tiene? El 6. Vamos a buscar por acá el 6, es múltiplo también del 3. Después tenemos el 9, tenemos el 12 y esto sigue el conteo de ahí en adelante. ¿Cierto? Es lo que estábamos ahorita tratando de visualizar en el tablero. Entonces tú dices, bueno, resulta que el 1 no es múltiplo de 3. Chao. El 2 no es múltiplo de 3. Adiós. El 3 es múltiplo de sí mismo, sí. El 4, no, el 4 por nada del mundo puedes llegar contando de 3 en 3. Adiós. El 5, tampoco. Y así vas descartando. Entonces el 6 sí es múltiplo de 3 porque 3 más 3 es 6. De hecho, chicos, miren que los valores que están acá son los valores que están en la tabla de multiplicar, en este caso del 2 y del 3. Si tú te conoces los valores que están, los resultados de las tablas de multiplicar del 2 y del 3, tú sin problema vas a poder saber cuáles son los múltiplos. Los resultados del 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y puedes seguir. Y las del 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, que son las tablas de multiplicar. Ahí tienes los múltiplos de los números, ¿verdad que sí? Ahora, múltiplos comunes. Buscas en las fichas cuáles son los números que están en común, cuáles se repiten. Entonces mira que aquí tenemos el 6, vamos a encerrar el 6 acá en un espacio de nuestras paletas donde dice, hey, el 6 se repite. ¿Qué otro valor se repite? Para el ejemplo que tenemos acá, el 12 también se repite. Y dices, bueno, aquí tenemos lo que son los múltiplos. Y puede repetirse esto de manera permanente, de manera constante hasta el infinito. Infinito es que nunca termina. Sí, sí se puede. Tú puedes tener muchas más fichas y vas a encontrar todos los múltiplos comunes que hay allí. Pero ¿qué vas a hacer? Atención ahora que lo que vemos en la clase de hoy es el famoso mínimo común múltiplo. Pilas con esto. Mínimo, ¿por qué? Porque es el múltiplo más pequeño. Repito, mínimo viene porque es el valor más pequeño, que es múltiplo de los valores que tú tienes acá. Cuidado con algo. Atención que las fichas que utilizamos para buscar los múltiplos fueron el 2 y el 3. Tenemos 2 y el 3, ¿de acuerdo? Y buscamos los múltiplos del 2 y del 3. Y dices, bueno, los múltiplos son más grandes que estos números. Pero, ¿cuál es el primer múltiplo que tú te consigues? Ahí es donde dices, ok, el primer múltiplo que tú te consigues sería el 6. El 12, sí, efectivamente el 12 es múltiplo de los dos porque es un valor común. El 12 se repite. Pero el primero, atención aquí, el primero que tú consigues como múltiplo común para el 2 y el 3 es el 6. ¿Qué significa eso, chicos, en casa? Que si tú quieres saber cuál es el mínimo común múltiplo, es el múltiplo común más pequeño de los valores que tú tienes. El primero que te consigues, y en este ejemplo sería para nosotros el número 6. El 12 es múltiplo común, y si seguimos 18 es múltiplo común. Y ahí podemos seguir infinitamente para encontrar múltiplos comunes. Pero si tú quieres el mínimo, que es el más chiquito, es el primero que te encuentras, ¿de acuerdo? Y tú dirás, ok, profe, entendí. ¿Y eso como para qué sirve?
¿Y eso para qué funciona? ¿Y eso en qué lo voy a utilizar yo en la vida cotidiana? Ya lo vamos a ver. Entonces, resulta que primero, sí, efectivamente tú tienes que entender el concepto. Cuando nosotros entendemos el concepto de qué se trata este asunto, a partir de allí existen las técnicas de cómo se calculan los mínimos como múltiplos, eso es más adelante, pero en la vida cotidiana, en infinitas situaciones. Resulta que hace poco nosotros tuvimos, voy a terminar de borrar acá, hace poco nosotros tuvimos este fin de semana un evento astronómico magnífico, maravilloso. ¿Quién no vio la luna del fin de semana? La luna del fin de semana estuvo espectacular, ¿cierto? Pero el sábado estaba la luna con dos puntitos cerquita. ¿Y esos dos puntitos qué eran? Resulta que no eran estrellas, eran Júpiter y Saturno. Esas dos estrellitas que estaban allí. ¿Y eso pasa solamente una vez en la vida? No. Resulta que la luna va girando, ¿cierto? Y Júpiter y Saturno también tienen una órbita con respecto al Sol. Y nosotros las vemos cada cierto tiempo en una ubicación. Entonces ahí hay tiempos de encuentro. Observen que la luna al ir girando y Júpiter y Saturno van girando, cada cierto tiempo es un múltiplo común en donde tú puedes de noche, si está el cielo despejado, poder observar la luna, Júpiter y Saturno cerquita. Y tú dices, ¿cada cuánto tiempo pasa eso? Buscas un múltiplo común cuando eso lo podamos engranar. Y el mínimo común múltiplo, ¿qué significa? La primera vez, que es el primer momento en el que se van a encontrar, ¿cuál es ese primer múltiplo común para tú poder decir, ahí está la luna, Júpiter y Saturno? Pero entonces también puedes tener situaciones cotidianas tipo esta. Vamos a leerla y analizarla a ver de qué se trata. Atención. En una carretera, cada 2 kilómetros hay un teléfono para emergencias y cada 3 kilómetros hay un semáforo. Si al inicio de la carretera se encuentran ambos, ¿en cuáles kilómetros habrá un teléfono para emergencias y un semáforo? Entonces resulta que tú vas por una carretera y empiezas a avanzar en la carretera. Y dice, al inicio de la carretera hay un semáforo y un teléfono para emergencias. ¿De acuerdo? Entonces, hay una cantidad de veces que tú vas a encontrarte los semáforos. ¿Cada cuánta distancia? Y ahí empezamos a analizar la información. Entonces, observa. Cada 2 kilómetros, vamos a cambiar aquí el color para resaltar mejor. Me da un segunditito. ¿Okay? Cada 2 kilómetros hay un teléfono para emergencias y cada 3 kilómetros, acabo de colocar, cada 3 kilómetros hay un semáforo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Vamos a suponer que esta de acá, con nuestro mega dibujo espectacular, espectaculus, tendríamos nuestra carretera. A ver, ahí está nuestra carretera, ¿ok? Un poquito torcidita, pero no se preocupe. Entonces, ¿qué pasa? Al inicio, cuando empezamos el recorrido, acá estaría para nosotros el semáforo y el teléfono. Entonces, voy a colocar aquí que hay un semáforo y un teléfono. Pero cuando empiezas a avanzar, la cantidad de distancia que tienes que recorrer para encontrarte uno u otro es diferente. Cada 2 kilómetros hay un teléfono, entonces para el teléfono, observa lo que vamos a hacer. Sería a los 2, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10. ¿Qué estamos haciendo, chicos? En casa estamos colocando los múltiplos del 2, porque si es cada 2 kilómetros que hay un teléfono, resulta que son 2 kilómetros, 4 kilómetros, 6 kilómetros, 8 kilómetros, y así tenemos los teléfonos, ¿cierto? Y resulta que después decimos, mira, los semáforos, ¿cada cuánta distancia está? Según nuestra información, cada 3 kilómetros. Muy bien, entonces empezamos a colocar acá nuestros kilómetros para lo que es el semáforo. Vamos a poner mejor el semáforo en azul, ¿ok? Vean que aquí nos conseguimos un semáforo a los 3 kilómetros, nos conseguimos otro semáforo a los 6 kilómetros, nos conseguimos otro semáforo a los 9 kilómetros, otro a los 12 y así sucesivamente. Entonces, ¿la pregunta cuál es? ¿Cuál es la pregunta? Miren que esto son múltiplos comunes y si quisiéramos saber el mínimo común múltiplo hay que interpretarlo de cierta forma. Atención, nos están preguntando, ¿en cuáles kilómetros habrá un teléfono para emergencias
y un semáforo, es decir, de manera simultánea. Eso es como en el caso de que tú digas, no, yo necesito hacer una llamada para emergencias y voy a esperar un momento, un lugar de la carretera en donde para yo poder bajarme aprovecho que haya un semáforo. Entonces ahí dices, bueno, espera que sea con el mínimo común múltiplo si quieres que sea la primera vez. Pero si se te pasó ese semáforo y ese teléfono, puedes volver a encontrarlo más adelante y puedes saber cuánta distancia tienes que recorrer para ello. Eso es un múltiplo y ahí es una situación, una sola de las miles de situaciones cotidianas que se pueden utilizar. Entonces, para responder y redondear, para irnos a la pausa, al recreo, ¿en cuáles kilómetros habrá un teléfono para emergencias? En los kilómetros 6 y también un semáforo, en el kilómetro 12 y si seguimos contando en el 18, 24 y así vamos ahí en adelante. Y con esto, la primera vez que lo encuentras serían 6. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita continuamos con lo que es el mínimo común múltiplo.